Así que vamos a comenzar ya con sobre 200 personas. Teníamos muchas personas inscritas, así que esperamos que todos se puedan conectar. Y bueno, en nombre de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a una nueva sesión de nuestro ciclo Conversaciones con Impacto. En esta oportunidad, y por el gran interés del tema, la transmisión está siendo simultánea a través de MOL-TV, como les había comentado, así que saludamos a los asistentes que en este minuto nos ven por ambos canales. Vamos a esperar unos breves minutos más, ya que se está terminando de conectar toda la gente. Ya que para comenzar, nosotros queremos comenzar con unas palabras de nuestro rector, señor Federico Valdés Lafontaine. Muy buenas tardes. Estamos viviendo sin duda tiempos muy complejos. Si alguien hace un año atrás hubiese descrito la situación que estamos viviendo hoy día, hubiese sido tildado de loco, probablemente. Hoy vivimos una pandemia que pasará dejando una estela de pobreza y las decisiones tomadas en el Congreso en estos días solo parecen agravar la situación. Dentro de toda esta situación, el sistema universitario chileno ha estado a la altura, adaptándose muy rápido a los cambios que tuvimos que implementar para poder seguir en línea desde hace varios meses ya. Además de eso, varias universidades, incluida la nuestra, hemos participado directamente en el frente de batalla contra la pandemia. Y nuestra Facultad de Gobierno se ha abierto como un foro para reflexionar, para confrontar ideas, para el debate público. Hemos tenido al exministro Sichel, a la actual ministra del Trabajo, y vemos que en el foro político no parece haber voluntad para construir acuerdos. Parece que el país se hubiera desquiciado. Hoy día tenemos dos invitados que han jugado roles de gran importancia en la política chilena. Dos políticos partidarios de los acuerdos, que muchos de los aquí presentes sin duda echamos de menos. Y esa es la razón por la que tanta gente se ha conectado. Bienvenido, presidente Lagos. Bienvenido, ministro Gonzalo Blumen. Muchas gracias por sus palabras, rector. Bueno, el título de la actividad es Chile, ¿y ahora qué? Porque como facultad consideramos importante profundizar en los cambios políticos, económicos y sociales producto del coronavirus, el estallido social, el plebiscito de octubre para definir o no una nueva constitución y las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Por esta razón, hoy nos acompañan, como dijo nuestro rector, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, y el actual ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumen Maquiver. Para quienes nos están viendo a través de Zoom, les recordamos que dejaremos entre 15 a 20 minutos al final del conversatorio para responder todas sus dudas. Ustedes las pueden hacer en la sección preguntas y respuestas que encuentran en la barra de abajo. Además, aprovecho de invitarlos a nuestros próximos conversatorios. Se pueden enterar de ellos siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @GobiernoUDD. A continuación los dejo con Carolina Mardones, decana de la Facultad de Comunicaciones, y quien va a moderar este conversatorio. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados y también la de todos los que se están viendo a través de la señal de Zoom y de MOL-TV. Este encuentro, como dijo nuestra presentadora, ha despertado mucho interés por el momento en que vivimos. Esperamos tener una conversación que contribuya a una mejor comprensión sobre los desafíos que enfrentamos como país. Ahora le pido al presidente Lagos y al ministro Gonzalo Blumen que por favor se conecten para poder comenzar esta conversación. Presidente Lagos va a tener que prender su micrófono. Bueno, muy buenas tardes, ministro Blumen y presidente Lagos. La primera pregunta que quiero hacer es al ministro Blumen. Y quizás una pregunta simple o a lo mejor compleja, y es, ¿cómo está usted, ministro Blumen? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, evidentemente los últimos días, las últimas semanas, yo diría los últimos meses, han sido meses intensos, han sido meses difíciles.
Los últimos 9 meses se han caracterizado por un conjunto de crisis, yo creo, como se decía en la presentación, que quizá era difícil de pronosticar. Ningún programa de gobierno, nada, creo que pudo anticipar lo que nos pasó en octubre, digamos, con este surgimiento de estas demandas sociales, pero además esta presencia de la violencia, digamos, y todo lo que ha significado que nos produjo una convulsión gigantesca. Después tuvimos la pandemia en el mes de marzo, un tema que obviamente afecta a Chile y al mundo con mucha fuerza, y ahora la resaca o la estela de la pandemia, que también creo que nos plantea un desafío gigantesco, que es cómo nos hacemos cargo del deterioro económico y social que está causando el COVID, y que es tremendamente fuerte. Por lo tanto, yo creo que son desafíos posiblemente los mayores que ha enfrentado Chile en décadas, en medio siglo, y que creo que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para estar a la altura de lo que significa, que es muy, muy relevante. ¿Y cuál es el trasfondo político que tiene la aprobación del retiro anticipado del 10% del fondo de pensiones por 2/3 en ambas cámaras? Bueno, tal como lo planteamos ayer en el Senado y lo planteamos antes en la Cámara, yo creo que hay a lo menos 3 elementos que son relevantes. El primero, que efectivamente hay un impacto de la pandemia muy fuerte que está pegando en amplios sectores de la sociedad, y en particular en los sectores medios, donde efectivamente los sectores medios históricamente han estado más bien, no han estado apoyados, directamente cubiertos por las políticas públicas, por el Estado, digamos, como por ejemplo los sectores vulnerables. Esta es una tensión que nosotros de hecho habíamos identificado en nuestro programa de gobierno. Por eso hablamos siempre del concepto de clase media protegida. Yo creo que eso gatilla un debate legítimo, pero que da cuenta de una respuesta que, como lo planteamos, creemos que no es la mejor, que no es la más correcta y que no es la más justa. Las políticas públicas tienen que tener en esencia, a mi juicio, 2 características fundamentales. Una, ser justas en el sentido, uno podría decir como aristotélico, de que tienen que darle más al que tiene menos y no darle más al que tiene más. Y esta reforma precisamente tiene un poquito esa lógica, y no se rige por el principio de la justicia, que es un elemento central de las políticas públicas. Y también el principio de la eficacia. No es la mejor fórmula tener que echar mano a las pensiones, a los ahorros previsionales, para poder paliar una situación angustiosa con la cual obviamente nosotros empatizamos. La clase media lo está pasando mal y eso lo entendemos, y por eso pusimos en marcha un plan de apoyo para la clase media. Pero el segundo elemento, y para ser bien preciso y al callo, preocupante a mi juicio, es que la forma en que se legisló, en que se tramitó este proyecto, de una u otra manera abandona una tradición de una forma de hacer las políticas públicas en Chile y las leyes de larga data. La iniciativa exclusiva presidencial, que tiene que ver en este caso con el gasto y que tiene que ver con también la seguridad social, data no de esta Constitución, está anclada a la Constitución de 1925, que ha sido seguida y respetada prácticamente por todos los gobiernos, y aquí, con una suerte de artilugio constitucional, se ha puesto sobre la mesa una reforma que permite no solo echar mano a los ahorros previsionales afectando las futuras pensiones para una situación temporal urgente, que eso es comprensible, sino también con un artilugio que obviamente es discutible, que cambia el paradigma de la forma en que se hacen las leyes en Chile, tal como lo dijo Jorge Correa Sutil, que también puede significar el inicio o la génesis de una crisis institucional, en el sentido de que las atribuciones de los poderes del Estado, los marcos que cada uno tiene, la orilla, los límites, las fronteras quedan bastante diluidos. Y esa dilución creo que no es buena, y en definitiva lo que hace es deteriorar o debilitar el marco y las prerrogativas fundamentales de cada poder del Estado. Y como ayer, de hecho yo lo planteé en la sala del Senado, las reglas es fundamental cumplirlas en democracia y cumplirlas en forma estricta, aunque no nos gusten. Esa es la base fundamental de la legitimidad del proceso democrático. Si la democracia finalmente es un conjunto de reglas para poder resolver de buena manera, pacíficamente, sin violencia, nuestras diferencias, y poder orientar las decisiones comunes hacia el interés general. Y por lo tanto yo creo que es delicado lo que ha pasado, y siento un precedente que es negativo. ¿Y qué viene adelante? ¿Qué argumentos a favor y en contra se están considerando en el gobierno frente a la posibilidad de recurrir al veto presidencial o al Tribunal Constitucional? Bueno, evidentemente esa es una facultad exclusiva del presidente,
Obviamente la decisión está muy marcada por la importante mayoría que tuvo el proyecto en el Congreso, tanto en la Cámara y el Senado, en ambos casos por 2/3, lo cual marca un cierto precedente. Se establece una decisión que tiene una voluntad muy mayoritaria que no compartimos, que creemos que no es la correcta, que no es la mejor, y por lo tanto es una decisión que va a tomar el presidente en función de esa realidad, y haciéndonos cargo también de que pese a que el procedimiento nos parece dudoso, insisto, un artilugio constitucional, que no es el proceder ni la práctica establecida en los últimos 30 años en particular en este Congreso, ni en ninguna legislatura anterior. Obviamente hay una decisión que hay que mirar con mucha atención dadas las mayorías que tuvo. ¿Qué plazo se está manejando? Por supuesto, yo prefiero no adelantar todavía la decisión presidencial. Si pedimos respeto a las facultades presidenciales, obviamente como ministro del Interior, soy más respetuoso todavía de esas prerrogativas. Muchas gracias. Presidente Largo, primero quería preguntarle, ¿qué opina usted de la tradición chilena de continuar llamando presidente a quienes han ejercido el cargo en el pasado? Bueno, yo creo que somos ciudadanos comunes y corrientes, eso es todo. En un momento, claro, usamos las prerrogativas pero son las prerrogativas propias del mando, del jefe de Estado. Y lo importante es saber que el jefe de Estado tiene fecha y término. En eso consiste parte de la democracia, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante. Porque ¿No los le parece tiempos hacen que las cosas sean distintas, ¿sí? Dígame, escúcheme. ¿No le parece que a lo mejor es un indicador de la responsabilidad de quienes han ejercido como presidente o presidenta de la República o han ejercido algún rol, oposición de liderazgo en el pasado en el país, sobre todo en un momento clave como el que estamos viviendo? Bueno, claro, yo creo que, a ver, quiero comenzar, son un poquito molestos los expresidentes, ¿verdad? Felipe González me dijo una vez, somos los jarrones chinos, son muy valiosos como piezas, pero no hay ningún rincón donde ponerlo en la casa para que no molesten. Pero bueno, más allá de aquello, creo también que los tiempos son distintos. Me invitaron, fíjese, a este programa diciéndome que íbamos a hablar del futuro de Chile. Y ahora, claro, me encontré con que el titular de esto es ¿y ahora qué? Y bueno, dado lo que ocurrió ayer, es absolutamente normal que usted tenga que hacerle las preguntas que le acaba de hacer al ministro del Interior. Pero claro, no es mi rol comentar lo que ocurrió ayer. Lo que sí puedo decir es que yo creo que ha habido durante 30 años una acumulación de factores que explican la molestia. Porque en verdad durante mucho tiempo ha habido una sola forma de entender cómo construimos el país. Porque hay un mundo que se quedó con las ideas introducidas en la dictadura. Y ahí se introdujo una cierta forma de mirar Chile. Y como todos había que amarrarlo muy bien, bueno, se requerían quórums muy especiales. Entonces, los 3 primeros presidentes gobernamos siempre en minoría. Y con el mayor respeto por los partidos de derecha, ellos ejercieron el veto absolutamente respecto de lo que consideraban fundamental. El sistema de la educación, que tenía que ser pública y privada. El Ministerio de Educación dejó de llamarse Ministerio de Educación Pública, como antes. Ahora se llama Ministerio de Educación, punto. Hice el chiste, ¿eh? Cuando fui ministro de Obras Públicas, yo pensé que ahora va a ser el Ministerio de Obras, punto. No, no. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una cierta forma de mirar el país y cada vez que usted quería algo, eso se iba retrasando. Entonces, este concepto de cambios anticipatorios que define muy bien un distinguido filósofo político, que sostiene que cada vez que los países van progresando, van cambiando y las demandas van cambiando. Y en consecuencia hay que atreverse a hacer cambios antes que llegue la exigencia y los transformen en una crisis.
Y en Creo que el relación con ejemplo que ha puesto el ministro y que fue la pregunta suya es real. Cuando usted dice, dejamos atrás 30% de chilenos que estaban bajo la línea de pobreza y ahora están iniciando un proceso distinto. Yo a usted no le debo nada, presidente. Yo me puse de pie, yo y mi familia. Por primera vez mi hijo está en condiciones de llegar a educación superior. Ah, lo único malo que hay que pagarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo usted anticipa eso? Pero en la práctica hoy tenemos un sistema en que hay una educación pública y una privada. Hay una educación de salud, una pública y otra privada. Hay un sistema de pensiones que no se puede tocar. Y claro, esto ha ocurrido así durante largo tiempo. ¿Y qué Cito por pasó ahí, más de una ahora, vez lo he dicho, presidente? más de una vez lo he dicho, una constitución que se hizo pensando, y uno de sus redactores lo explicitó claramente, tenemos que hacer una constitución que está hecha de tal modo que aunque gobiernen nuestros adversarios, ellos no podrán llevar adelante sus ideas porque la Constitución se lo prohíbe. ¿Qué puedo Presidente, decir yo? oiga, Eso fue lo que presidente. se ha planteado y ocurrió. Entonces, efectivamente, no me cabe la menor duda frente a las pensiones. No conozco ningún país, nunca, que con el 10% de imposiciones usted pueda tener un sistema de pensiones. Pero eso se sabía el año 80 también, pues, cuando se estableció el sistema. Y se estableció el sistema en la forma ya al nivel que se estableció, constitucional. Entonces, este sistema, pasar del sistema de reparto a esto, bueno, oiga, un tremendo esfuerzo del fisco, ¿eh? Porque durante 20 años el fisco tiene que seguir pagando las jubilaciones del sistema de reparto. ¿Ha pensado en eso? Y los amigos de las pensiones que las tienen que administrar, los primeros 20 años solo reciben el aporte de las personas que están haciendo su capitalización particular. El presidente Bush una vez me preguntó, ¿y cómo es esto el sistema? Y una vez que le expliqué esta parte, nunca más me preguntó por el sistema de pensiones de Chile. Porque le dije, tienes que seguir financiando las jubilaciones durante 20 años, mientras se hace la acumulación, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no haya que hacerlo así. Lo que estoy diciendo es simplemente, así se fueron acumulando. Y entonces, claro, al estallido que hubo el 18 de octubre, usted le agrega, en la forma como también lo definía el ministro, un desafío de una envergadura que nunca hemos tenido antes. Entonces, a aquello que venía arrastrándose y lo que tenemos ahora, entonces, claro, ese 30% de la población que dejó atrás la pobreza, ve con espanto que está volviendo a la pobreza. Porque el sistema que tenía no le da. Presidente, ¿y esto usted lo ve como una crisis de crecimiento, de desarrollo, o más bien como un cambio, una encrucijada histórica la que se está No, viviendo no, en no, Chile? no. Simplemente que estamos un poquito atrasados, y eso es todo. Mire, ¿sabe la mejor explicación? Que a partir del año 10, o sea, del 2010, vino el presidente Piñera 1, después vino Bachelet 2, ahora estamos en Piñera 2. Bueno, y en ese periodo, en todo ese periodo, se aumentó la deuda pública de Chile con el exterior del 5 o 6% que quedó antes a lo que es ahora, más del 30, poco más del 30. Ahora ya no, ya porque se nos disparó por la crisis. ¿Qué le dice a usted que en gobiernos de distintos signos fue necesario aumentar del 5 al 30? O sea, esos tres gobiernos han tenido que aumentar la deuda de Chile porque los ingresos que teníamos no alcanzaban. Es así de simple.
Y si esos ingresos no alcanzaban, ¿era por qué? Porque el único impuesto que se podía aumentar para aumentar los ingresos, según la derecha, es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y tenemos el triste honor que el impuesto al valor agregado es la mitad de todos los impuestos de Chile. Ese récord no lo tiene nadie. Que yo sepa, a lo mejor por ahí un país lo tiene. La media en la OECD es entre 20 y 25. Ok, muchas gracias, presidente. Quiero volver al ministro Blumel. La aprobación del proyecto de retiro del 10% ha significado una derrota importante para el gobierno, agravada por el rol protagónico que asumió el presidente Piñera. Esto pone a su comité político en una situación muy difícil, en medio de dudas por el diseño del gabinete para ofrecer gobernabilidad. ¿Cuál es la estrategia o a qué recursos van a echar mano en el gobierno para fortalecer esas capacidades? Se ha hablado de traer nuevos actores al gabinete con otros perfiles políticos. ¿Qué opina usted? ¿Qué capacidades se requieren? Lo que pasa es que yo creo que, y el presidente Lagos quizás conoce esto mucho más que yo, creo que los ministros, y en particular el ministro del Interior, no somos comentaristas. Nosotros ejercemos nuestro cargo y nuestras responsabilidades públicas de acuerdo al mandato presidencial. Y lo ejercemos mientras contamos con la confianza del presidente de la República. Yo estuve aproximadamente 1 año y medio como ministro secretario general de la Presidencia, llevando la relación con el Congreso, y ya voy a cumplir aproximadamente unos 9 meses como ministro del Interior. Y por lo tanto son casi 2 años y medio, y mientras cuente con esa confianza, creo que el deber impone ejercerlo con el máximo compromiso y diligencia. Y por lo tanto, además en Chile, donde, aunque a algunos no les guste, impera un régimen presidencial, hay que ser respetuoso de las prerrogativas presidenciales y mal podría yo, digamos, dictar pautas directrices de algo que corresponde exclusivamente al presidente de la República. Y por lo tanto creo que seguir trabajando. Y sobre todo a mí me gustaría plantear, creo que 2 cosas importantes. La primera, creo que es tiempo de levantar la mirada. Efectivamente, el debate de las últimas 2 o 3 semanas, entendiendo que hay un tema de fondo, no fue un buen debate, en el tono, en la forma, en las descalificaciones. Creo que hay algo que no es bueno para Chile, que la discusión pública permanentemente esté anclada entre buenos y malos, amigos y enemigos, sensibles e insensibles. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un tema de fondo que yo quiero insistir que debiésemos intentar cambiar. Hay un buen libro que se llama Cómo mueren las democracias, que da cuenta de que hay 2 elementos centrales que debilitan a las democracias, que hoy día las democracias mueren desde adentro, no como en la década de los 70, la Guerra Fría, producto de los totalitarismos, los socialismos reales o qué sé yo, sino que por fenómenos propios internos, como por ejemplo la descalificación o deslegitimación moral de los adversarios políticos, y esto es a lo que me refería de vernos como amigos y enemigos, y eso es un poco el tono de la última semana. Y creo que eso es malo, y además creo que es lo que la ciudadanía precisamente rechaza y no le gusta de la política. Y lo segundo es lo que hablábamos en la primera pregunta, cuando se dejan de respetar las reglas del juego. Si esto es como un partido de fútbol, donde un equipo dice, mire, sabe que más en la cancha ya no mide 110 por 70, sino que mide 50 por 40, ya no somos 11, jugamos 13, si me sacan tarjeta roja no me voy. Las reglas las tenemos que cumplir, y las tenemos que cumplir en forma estricta, porque precisamente están hechos para resistir, incluso como se dice en el federalista, los malos gobiernos, y que las reglas se impongan y permitan que los derechos de todos sean respetados, y en particular las de las minorías, que nunca sean sobrepasadas por las mayorías, salvo en aquellas reglas que impone la democracia, como corresponde. Por lo tanto, hay 2 factores que yo quisiera llamar la atención. Y lo tercero es levantar la mirada y centrarnos en lo que viene hacia adelante. Creo que, dada la envergadura de los desafíos, lo que pasó en octubre, la pandemia y la estela social y económica de la pandemia, creo que el foco tiene que estar puesto en eso. Y a mi juicio hoy día hay 3 elementos que son fundamentales respecto a levantar la mirada y tratar de buscar más puntos de encuentro que de confrontación y división. El primero es efectivamente seguir enfrentando el COVID. Da la impresión de que el COVID hoy día ha pasado a un segundo plano, y todavía es una situación compleja, dramática, que está afectando la salud de miles de compatriotas y de millones de personas en el mundo. Ha habido más de 15 millones de contagios, más de 600.000 personas fallecidas en el mundo. Entonces, ojo con eso.
estos días han sido días de retroceso en muchos países, en Estados Unidos, en India, en Brasil, y por lo tanto creo que no hay que bajar la guardia, y tenemos que enfocarnos en lo que viene después de que baje la pandemia, en cómo vamos a recuperar los 2 millones de empleos que ha significado el COVID. Entonces, ahí hay un tema que no podemos descartar, o sea, o que no podemos olvidar, o que tenemos que ahí poner todo nuestra fuerza, nuestro énfasis y nuestra energía como sociedad y en la política, por supuesto. La pandemia y su estela económica y social. Creo que también hay un tema de fondo, que es lo que está detrás del debate del proyecto del 10%, que es el tema previsional. Y creo que en octubre en gran medida se explica por demandas sociales no bien procesadas, no bien canalizadas por las instituciones formales y en particular por la política. Y creo que la reforma previsional, estoy seguro que vamos aquí a coincidir con lo que escuchaba con el presidente Lago, es la gran prioridad que tenemos al frente junto con enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Ponernos de acuerdo en torno a una reforma estructural, no podemos seguir dilatándola. Hubo una reforma del 2008, que está bien, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que creó el pilar solidario. Hicimos este verano una reforma para fortalecer el pilar solidario, pero todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en torno a zanjar las diferencias y fortalecer nuestro sistema de seguridad social mixto en materia previsional, con, por supuesto, componentes de capitalización individual que son fundamentales y también con elementos solidarios. Por lo tanto, creo que ese es el gran desafío en materia de política pública, en materia de reforma, construir un acuerdo en torno a eso. Salir de la trinchera y hacer un esfuerzo genuino y real por llegar a un acuerdo previsional. Y creo que lo tercero en este frente también tiene que ver con los desafíos en materia de seguridad y orden público. No me quiero extender en esto, presumo que van a preguntar después de eso. Sí. Pero la crisis de octubre también nos planteó ahí un desafío gigantesco. Nuestro país enfrentó una grave crisis de seguridad pública. Hay un desafío en torno al orden público, pero es muchísimo mayor a eso. Ayer formalizamos una comisión bicameral, que es una buena noticia, que ha pasado un poco colada, entre la Cámara, el Senado y el Ejecutivo, para hacer las reformas de fondo en materia de seguridad pública, en cuanto al sistema de inteligencia, reforma policial, la institucionalidad con un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pero creo que ahí hay un tema central, porque efectivamente la crisis de octubre también fue una crisis de violencia, fue una crisis de amenaza o desafío al orden público muy severa que no podemos desatender. Y por último, este es un tema que tiene su propio canal o su propio carril, es el plebiscito de octubre. Creo que el plebiscito es muy importante, tenemos que saber encauzarlo y hacer todos los esfuerzos para que se realice de la mejor forma posible. Es una instancia clave que yo creo que además tenemos que tomar los resguardos sanitarios para que tenga amplia participación, eso es fundamental para su legitimidad, y creo que es esencial que resulte bien, tanto para los que están por el apruebo como por los que están por el rechazo, porque en definitiva el debate constitucional es la madre, digamos, de las discusiones políticas, es la base de nuestro pacto social. El presidente Lagos habló de que los expresidentes eran como jarrones chinos, ¿no? Y hay una, no sé si en China o en Japón, que el arte de hacer cerámico y hacer jarrones es uno de los artes más sofisticados. Y es más valioso el arte de reparar jarrones trizados, quebrados, que el de fabricar jarrones nuevos, porque reparar esas trizaduras y que no se noten, y que finalmente vuelva a lucir como era en su origen, es aún más complejo que crear un jarrón nuevo. Y en materia constitucional no hay duda que en octubre nuestro pacto social tuvo una trizadura o grieta importante, y creo que tenemos que trabajar para repararla, para reconstruirla, y para sentar las bases, digamos, de un pacto constitucional que a todos nos interprete, sea por un camino u otro camino. Ambas opciones son válidas, son legítimas, y las tenemos que zanjar democráticamente en el plebiscito de octubre. Oiga, ministro, yo quiero preguntarle por otra grieta del jarrón, que es la situación de la derecha, la situación de Chile Vamos y sus partidos más importantes, Renovación Nacional y la UDI. Ha habido descuelgue y críticas fuertes de algunos parlamentarios y líderes, como por ejemplo Joaquín Lavín, que hasta ahora es la persona que está mejor posicionada para una carrera presidencial. ¿Cuál es su análisis respecto a lo que está pasando en la coalición y cómo el gobierno va a abordar la falta de alineación y de confianza en sus propias huestes? Sí, yo creo que no es un misterio si digo que en esta vuelta no estuvimos para nada bien. Creo que cometimos errores, no fuimos capaces de fijar posiciones comunes, y un gobierno para gobernar bien necesita tener un trabajo coordinado, unido, cohesionado,
con su coalición. Efectivamente, es una dificultad y hay un problema quizá un poquito más estructural que podríamos analizar después, que tiene que ver que un sistema presidencial con un sistema electoral que tiende a la fragmentación, obviamente hace aún más complejas las cosas. Hace aún más complejas las cosas. Nosotros, hay que recordar, no tenemos mayoría en la Cámara, no tenemos mayoría en el Senado, y por lo tanto, impulsar nuestra agenda es un esfuerzo gigantesco para poder construir mayoría, y siempre hay una tensión entre la base propia y lo que significa construir acuerdos. Yo creo mucho en los acuerdos. Creo que la democracia se basa fundamentalmente en la deliberación y en la construcción de acuerdos amplios que interpreten las posiciones mayoritarias en torno al interés general. Pero efectivamente en esta vuelta creo que no estuvimos bien. Este es un traspié, yo lo he dicho, muy importante. Y por lo tanto aquí hay responsabilidades compartidas en el gobierno, en los partidos, hay que decirlo. Creo que hay algo que es delicado, que efectivamente el populismo, que nosotros hemos criticado con fuerza en ciertos sectores de una izquierda más radicalizada, también ha empezado a impregnar a nuestro sector. Porque hacerlo popular parece hoy día que es lo único correcto. Y si yo interpreto lo popular, entonces quiere decir que estoy en la posición correcta. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. A veces hacer lo correcto no es popular, y hacerlo popular puede ser extraordinariamente incorrecto. Y si hay algo que creo que caracterizó en buena forma a nuestro país en las últimas 3 décadas, a propósito de que este año se cumplen 30 años del retorno a la democracia, fue que la política y la técnica fueron de la mano. Fueron de la mano, construyendo la respuesta a los problemas que teníamos como país. ¿Cuáles fueron las grandes prioridades? Fortalecer el crecimiento económico, reducir la pobreza, fortalecer la política social, y hacernos cargo de los principales desafíos presentes en los frentes más amplios, incluso en temas que abordamos después de buena manera, como los temas ambientales, donde sí creo que hemos logrado seguir políticas de Estado. Pero hoy día hemos venido, de alguna manera, tensionando y polarizando todo a partir de esta tensión entre la técnica y la política. Y a mí me llama mucho la atención lo que pasó en esta discusión, porque prácticamente no hubo expertos, economistas, técnicos que validaran este proyecto del 10%, que insisto, uno empatiza con el dolor y el sufrimiento de la gente, pero hay que hacer las cosas bien. Y cuando peyorativamente algunos hablaban de que son técnicos, que no tienen sensibilidad, que no tienen calle, que no conocen la realidad social, bueno, esos fueron los técnicos, en particular en el caso de la centroizquierda, que hicieron todos los programas de gobierno de los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Y muchos fueron ministros de Hacienda, autoridades previsionales. Por lo tanto, ese divorcio de la técnica y la política yo creo que es preocupante, es muy preocupante, porque la técnica sin la política es ciega, evidentemente. La política es la que fija un objetivo y la técnica es la que indica cómo llegar en buena forma, pero la política sin técnica es ineficaz y puede terminar causando más mal que bien. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un creciente divorcio que es preocupante, y que finalmente se traduce en populismo cuando esa brecha entre la técnica y la política se hace insalvable. Y creo que lamentablemente en nuestro sector eso ha calado, y creo que es un aspecto a mirar con mucha atención y que vamos a tener que conversarlo. Tenemos que dar vuelta a la página, en Chile Vamos, tenemos que sacar las lecciones del caso y tenemos que encontrar una fórmula más eficaz para fijar posiciones comunes. Nuestra coalición funcionó muy bien cuando fuimos oposición. Este año cumple 5 años Chile Vamos, el 2015 partió. Fue una gran coalición para poder llegar al gobierno. Tuvimos un resultado histórico en la elección del 2017. En los primeros años de gobierno funcionamos casi siempre con mucha cohesión, pero creo que en esta vuelta el traspié es muy importante. Por lo tanto, vamos a tener que conversar y resolver estas diferencias, porque esto finalmente no solo afecta al buen funcionamiento del gobierno, sino que por supuesto afecta la capacidad que tenemos de resolver estos tremendos desafíos que mencionábamos antes, y con esto termino, que es la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales, las reformas pendientes como la previsional y por supuesto el compromiso que para mi sector es tan fundamental, que es el compromiso con la seguridad y el orden público. Muchas gracias, ministro. Presidente Lago, ¿cuál es su diagnóstico respecto de lo que plantea el ministro Blume, especialmente de esta votación del proyecto de la obtención anticipada del 10% del fondo de pensiones a través de una reforma constitucional vía artículos transitorios, cuando el tema era de exclusiva responsabilidad del presidente? Y también de esta visión generalizada de los economistas del sector
de la oposición, de la centroizquierda, incluso de Claudia Sangüesa, del Frente Amplio, de que este era un mal proyecto porque es regresivo y perjudica las pensiones de quienes van a retirar parte de sus fondos en el futuro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está actuando así la oposición? ¿Qué podemos esperar de ello? Bueno, primero yo esperaba que fuera un conversatorio. Me habría gustado mucho poder complementar las cosas que decía nuestro ministro del Interior. Puede complementarla. Haberle planteado, por ejemplo, en un momento, y eso él lo sabe, que cuando se produjo lo del 18O, yo dije, esta no es una crisis del gobierno, esta es una crisis del Estado de Chile, en donde la ciudadanía discrepa, y Estado de Chile es el gobierno, es el Parlamento, es el Poder Judicial, son los órganos auxiliares. ¿Por qué no enfocamos esto no como una crisis del presidente Piñera? Es más amplio, va más allá de eso. Y me parecía que era una forma más adecuada de tener la generosidad de mirar desde arriba y no tener entonces, tú que eres gobierno y yo que soy oposición. Ya, te vas por ese rincón y yo en este otro y empezamos la pelea. ¿Qué quiere que le diga cuando se produce el tema del coronavirus, verdad? Entonces ahí el tema era mucho más grave. Había producido, en mi juicio, una ruptura del contrato social de nuestro amigo Rousseau, entre la sociedad chilena y lo que veía. Y la política no hacía la tarea, porque cuando a usted no le daban lo que usted quería en la ISAPRE, porque le negaban lo que usted creía que era su derecho, terminaba yendo donde el Poder Judicial y el Poder Judicial le daba una orden a la ISAPRE. La estructura del Estado administrativo estaba fallando. Cuando a usted no le daban el permiso para hacer no sé qué proyecto que quería hacer porque no se estaban cumpliendo todas las normas ambientales, entonces usted partía a la Corte Suprema de nuevo. Es decir, estábamos haciendo que a través de la justicia se hiciera lo que no hacíamos los políticos. Entonces, este es un punto muy importante, pero no se quiso abordar así. Terminamos entonces en que aparece lógico estas dos cosas. O hacemos el retiro del 10% o aceptamos los beneficios para la clase media. Bueno, ¿no le pareció que era muy extremo toda esta forma de mirarlo? Porque es cierto lo que se ha dicho. Es cierto. A lo mejor saco los cálculos, porque no es mi rol andar sacando el cálculo, ¿verdad? Pero a lo mejor es cierto lo que dice el señor ministro de Hacienda, que creo que ha hecho un tremendo esfuerzo, al igual que el ministro Blumel. Pero el tema es que cuando están las dos fuerzas una frente a otra, una vez que llega la polarización, ¿qué quiere que le diga? Y claro, él dice, es que ganamos por muchos votos y no hemos podido hacer lo que queríamos hacer porque la oposición tal cosa. Bueno, yo le podía haber dicho bienvenido al club. Porque yo los 6 años tuve un veto al frente. ¿Sabe cómo hicimos el seguro de desempleo? Mandé la ley, tenía que haber un seguro de desempleo que no había en Chile. Me pareció obvio que tiene que haber un seguro de desempleo. Y mandé el proyecto. Y para mi alegría, los partidos de oposición me dijeron, lo vamos a considerar. Empecemos a legislar. Bueno, yo había mandado el proyecto yo. Nunca me había planteado el tema, ¿quién administra el seguro de desempleo? Obviamente que era el Estado. ¿Sabe lo que me respondieron? ¿Quiere seguro de desempleo? Una sola condición. O lo administran los privados porque el Estado no administra nada bien, o no hay seguro de desempleo. Entonces ahí vienen las dos éticas de que habla Max Weber en su famosa clase, que hoy día la cita un articulista de un periódico. La ética de la responsabilidad y la ética del compromiso social. ¿Me voy por la responsabilidad o por el compromiso? Entonces, ¿qué es lo que tuve que irme por el medio? Ya, pues si me exigen esto, entonces, ¿y quién lo va a administrar? Lo único que se me ocurrió exigir fue que se haga una licitación.
Ahora, ¿quiere que le responda algo respecto al tema que está dando cuenta? ¿Sabe cuánto cobran las administradoras de fondos de pensiones por administrar los fondos que perciben en promedio? Unas 1,45, 48. Otras 1,44. ¿Sabe cuánto cobran los que administran en la licitación? Porque esa hay que licitarla. 0,50. 0,50 versus la otra. Entonces, claro, usted se explica que las administradoras de pensiones tengan una rentabilidad entre 22, 25, hasta 30% sobre el capital invertido. No conozco negocios de esa característica. Durante los últimos 12 años, la rentabilidad media ha sido superior a 40%. Perdón, al 30%. Entonces, esto es lo que está explotando. Y aquí no ha habido una cierta capacidad. Entonces, ahora yo tengo que decir, suscribo lo que dice el ministro. ¿Cómo no suscribirlo? Que tiene que haber un respeto a la institucionalidad. Pero la institucionalidad tiene también que mirarse a sí misma y ver, ¿hemos dado el ancho o no? Entonces, porque ha habido este problema, tenemos ahora un problema mucho mayor y mucho más grande. Ahora, ¿cómo hacemos para mirar desde arriba esto? Y creo que esto es esencial, porque frente a esta pandemia, la palabra que corresponde se llama solidaridad. Pero solidaridad implica la convergencia de todos los sectores para entender el drama que vamos a tener desde el punto de vista económico. Y no la estoy viendo, porque si cada uno va a volver a su trinchera, entonces habría sido mejor mirarlo como una crisis de los poderes del Estado. Y haber dicho entonces que participe el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente del Banco Central. No nos olvidemos las organizaciones que son colaboradoras del aparato del Estado, la propia Contraloría General de la República, los tribunales de justicia, por cierto. Eso me parece que era una forma más adecuada. Bueno, se abordó como se abordó. Pero ahora creo que vamos por mal camino. Y por lo tanto habría que hacer un gran esfuerzo de reencontrarnos de una manera adecuada. Y si uno puede ayudar en eso, bueno, uno está disponible para hacerlo. Pero hay una gran desconfianza entre los actores de la clase política entre sí. Y en ese sentido, que está programado para finales de octubre el plebiscito, si es que no hay un nuevo cambio por el tema de la pandemia, ¿no? Y es altamente probable, ¿cierto?, que se puede rechazar o aprobar, pero es altamente probable que se apruebe. ¿Cuáles creen ustedes, y ya pensando en el futuro, que son los grandes temas que deben ser abordados por esta nueva Constitución? Y me gustaría especialmente que se refirieran al tema del régimen político. ¿Al tema del régimen político? Bueno. Bueno, es uno de los temas a definir, ¿verdad? ¿Queremos un sistema presidencial? Puede que no con los ribetes tan exagerados que tiene actualmente. ¿O queremos un sistema parlamentario donde es muy importante la diferencia? En el presidencial usted primero elige al candidato y después espera llegar con ese candidato a la presidencia. Y después entonces tiene que esperar que el señor candidato, ahora presidente, se acuerde de usted, de los distintos partidos y cómo hace la coalición de gobierno. Distinto al parlamentario. Primero usted elige a los parlamentarios y sabe cuánto pesa cada partido. Y según eso usted sabe quién va a ser el primer ministro y quién va a ser el ministro de Exteriores y quién va a ser el ministro de Hacienda. Está clarito, porque es después de la elección. Segundo tema, y si hace un sistema semipresidencial, en donde está el presidente con todos los honores, jefe de Estado, canción nacional, etcétera, y el primer ministro, que el primer ministro es el jefe de gobierno, y como jefe de gobierno se arremanga y va a pelear al Parlamento. En el presidencial, el presidente entra, mire usted cómo va a hacerlo próximamente el presidente, ¿verdad? En su cuenta al país.
¿Y qué propone usted? En cambio el otro no. Yo he pensado más de una vez, ¿cuántos presidentes habrían sido capaces de ser presidentes en un sistema semipresidencial en que son en la práctica el primer ministro? El primer ministro, el amigo en Inglaterra, los días miércoles tiene que estar religiosamente ahí sentado a ver por dónde le va a disparar el jefe de la oposición. Y nunca sabe por dónde le va a disparar, esa es la gracia. ¿Y qué propone para Chile usted? Entonces ahí usted tiene toma y daca, de igual a igual. Acá el presidente llega, presidente, banda presidencial, granaderos a caballo, canción nacional, habla y se va con la majestuosidad propia del cambio y que sus ministros lo defiendan. Bueno, son dos formas distintas de gobernar. A mí me gustaría más un sistema semipresidencial, en donde normalmente el tema de la defensa y de la política exterior queda de dominio del señor presidente. Ahora, eso implica a veces una cohabitación, porque usted puede tener un primer ministro de un lado y un presidente de otro, léase Francia. Bueno, los franceses son capaces de hacer cohabitación, ¿no? Y los países, los otros lo entienden. ¿Ha visto usted las conversaciones ahora que hubo este fin de semana para que Europa se pusiera de acuerdo en cómo salir con un gran paquete financiero para salir adelante? Y se pusieron de acuerdo. Bueno, pues cuando estaba Mitterrand con Chirac de primer ministro, se las arreglaron los europeos para aceptar que los dos estuvieran sentados en la mesa. No hicieron cuestión. Pues es inteligente eso, ¿no? Acá la discusión, ¿cómo habría sido? Madre mía. Sí, y ¿Tiene volviendo que ir a el Chile. presidente o tiene que ir el primer ministro? Exacto, Bueno, y volviendo a Chile, ahora me gustaría preguntarle al ministro Blumel, ¿qué otros puntos o temas a usted le parecen prioritarios si es que se produce una nueva discusión constituyente? A ver, yo quisiera, tomando el guante... Perdóneme, me olvidé, usted me hizo una referencia a la Asamblea Constituyente. Lo único que quisiera decir es que me parece... Un órgano constituyente, no necesariamente una asamblea constituyente. No. Bueno, lo que quiero decir es la aprobación del plebiscito me parece central porque es el elemento que está vinculando el presente con el futuro. Si eso no se pudiera hacer, sería muy grave. Eso es todo lo que quiero decir. Y entiendo que puede a lo mejor por la pandemia hacer cosas, qué sé yo. Me están explicando otros que sería difícil hacerlo 2 días, votar 2 días. Pero bueno, para eso hay que tener otro esquema. ¿Ministro? No, a ver, yo quería tomar el guante de lo que dijo el presidente Lagos, sobre hacer un diálogo y una reflexión con perspectiva de la situación. Porque efectivamente él planteó, y lo escuchamos muy atentamente, una reflexión bien lúcida de lo que nos pasó el 18 de octubre, como una suerte de crisis del Estado. Y yo encuentro que hay un punto ahí, y si quisiera, o si pudiésemos ampliarlo un poco, tal vez yo hablaría de una crisis de las instituciones políticas. El Estado está conformado por instituciones políticas, y ahí también entra el sistema de partidos políticos, que son los que representan las tensiones y los intereses, digamos, de la ciudadanía, y nos permiten, digamos, de alguna manera, como decía antes, procesar estas diferencias en forma democrática, en forma pacífica. Y yo creo que efectivamente el sistema o nuestra institucionalidad política es la que finalmente hizo crisis el 18 de octubre y mostró un conjunto de debilidades, pero también es cierto que eso fue hasta cierto punto, y esto yo lo digo porque lo creo con mucha convicción, con mucho oportunismo fue muy exacerbado. Porque los últimos 30 años, y este año, insisto, cumplimos 30 años del retorno a la democracia, tiene sombras, pero también tiene luces. Y yo creo que tiene más luces que sombras. Y la pandemia creo que lo ha mostrado. ¿Y por qué digo que lo ha mostrado? Porque, por ejemplo, nuestro sistema sanitario, tan vilipendiado muchas veces, mostró una capacidad impresionante de resiliencia y flexibilidad para poder dar atención y cuidar a todos quienes lo han requerido en medio de la pandemia. Y a propósito de algo que planteó el presidente Lagos, también hay otros elementos institucionales que construimos en los últimos 30 años que han sido de vital importancia. Por ejemplo, la institucionalidad fiscal, que se creó durante el gobierno del presidente Lagos, ha sido clave, ha sido esencial.
Por eso, obviamente, que descorazona un poco cuando en los discursos se dice que el gobierno no ha hecho nada, que ha llegado tarde, mal y atrasado, y se desconoce que hemos puesto sobre la mesa 30.000 millones de dólares para crear una red de protección social que hoy día está llegando a 9 millones de personas para apoyarla frente a las dificultades del COVID. Por cierto, que puede ser insuficiente y que tenemos que seguir avanzando. Pero si eso ha sido posible, y este es uno de los paquetes fiscales más robustos en la región por lejos, es por la regla fiscal que se creó durante el gobierno del presidente Lagos, que tiene un valor gigantesco y que ha sido estudiada y bien copiada, digamos, reproducida de alguna manera en otros países. Y ha sido un elemento fundamental. Y es por esa fortaleza institucional que hoy día hemos puesto sobre la mesa 30.000 millones de dólares. El presidente Lagos también mencionó una reforma a su gobierno, la creación del seguro cesantía. Y el seguro cesantía ha sido el vehículo fundamental para poder dar protección al empleo a todas las personas que han enfrentado o que están enfrentando dificultades. La ley de protección del empleo se basa o usa como vehículo el seguro cesantía creado durante el gobierno del presidente Lagos. Se ha ampliado, se ha fortalecido, ha permitido el acceso a más personas, ha generado mecanismos que han permitido ampliar la cobertura o, por ejemplo, incorporar las suspensiones laborales, pero el vehículo es un vehículo creado también en los últimos 30 años durante el mandato del presidente Lagos. Entonces, cuando se plantea que finalmente todo es un fracaso, que todo lo que se ha hecho es una suerte de estafa y que son solo sombras y no hay luces, yo creo que es un profundo error. Y en parte ese error es el que tenemos que tratar de revertir, reconociendo con rigor y con justicia las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal. Y las cosas que hemos hecho mal tenemos que cambiarlas, y para eso, en democracia, impulsar reforma a través de los acuerdos es el camino. Y ahí creo que está quizá el dilema fundamental de futuro en Chile. Por supuesto que hay dilemas en materia ambiental, en materia tecnológica, en materia de políticas sociales, como abordamos los desafíos de la clase media, pero si yo creo que lo que hizo implosión, digamos, en octubre fue precisamente la capacidad de tener un reformismo gradual que procese las tensiones sociales y aquellos aspectos pendientes de nuestra construcción institucional, social y económica, y que se fue debilitando y deteriorando en los últimos años producto del tensionamiento del debate y la incapacidad de ir procesando en forma efectiva esa reforma. Popper, que es uno de los más distinguidos intelectuales del siglo XX, decía que el único camino democrático posible era el reformismo gradual, atacar males concretos más que prometer bienes utópicos, porque la promesa de bienes utópicos, que es algo que, entre paréntesis, ha abundado en los últimos días, es más propio de los totalitarismos. En democracia es el reformismo gradual, que puede ser menos emocionante, puede ser menos sexy, pero es el único camino posible. Y creo que eso finalmente es lo que, a mi juicio, el desafío central, cómo generamos las condiciones básicas políticas y sociales para poder procesar esas tensiones y darle un curso de acción político. Como por ejemplo el acuerdo constitucional del 15 de noviembre. ¿Qué lo que hizo? Fue darle un cauce político a un problema social gigantesco. Un cauce político que se va a definir con un lápiz y un papel. Ejemplo, el acuerdo, perdón, y termino inmediatamente. Por ejemplo, el acuerdo del 14 de junio, social y económico, para hacer una hoja de ruta, un marco de entendimiento, para enfrentar la pandemia y la pospandemia. Las emergencias transitorias que ha producido en el bienestar de las familias la pandemia y lo más permanente que es la recuperación de la economía y el empleo. Ese fue un acuerdo importantísimo que lamentablemente en los últimos días y semanas parece haberse ido diluyendo. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión, y a propósito de tu pregunta, creo que esa es una tensión fundamental que vamos a tener que responder. ¿Cómo en un sistema presidencial que tiene larga tradición en Chile, con distintas vertientes, pero un sistema presidencial, vamos a generar, digamos, las condiciones básicas políticas para que ese régimen, digamos, con un sistema político de partidos, digamos, electoral, que tiende a la fragmentación, que recoge en buena forma la diversidad, pero hace más compleja la construcción de estos grandes acuerdos y de este reformismo gradual, cómo canalizamos, digamos, esa tensión que efectivamente yo creo que hoy día sí nos está produciendo un problema bien significativo. Y que hay otro desafío que plantean ya las preguntas del público, dice así: ¿qué piensan sobre la desafección política que lleva afectando a la sociedad chilena desde hace ya varios años?
¿Creen que fue esto lo que conllevó a la crisis social de octubre de 2019? ¿Qué proponen para solucionar este importante problema? Recordemos que en las últimas elecciones presidenciales votó apenas, dice poco más del 30% de la población, por lo que la representatividad de este gobierno se ve en juego. Y en general, porque el problema de la desafección es un problema que se ha sostenido durante los últimos años y también durante los últimos gobiernos. Presidente Lagos. Yo creo que el tema de la desafección tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Si en verdad usted cree que no hay mejora posible porque hay una camisa de fuerza en una determinada institucionalidad, deja de tener sentido votar por la mayoría A o B. Volvemos a lo que señalé anteriormente de uno de los redactores de la Constitución del 80. Y en consecuencia aquí tenemos un tema pendiente, sin duda alguna. Ahora, de otra parte, yo creo que es indispensable también que así como la ciudadanía tiene derechos, también tiene deberes. Y a mi juicio el primer deber es que una vez cada 4 años piense qué es lo que es mejor para Chile y tenga que ir a votar, obligatoriamente. Habría que Esto me reponer el parece voto que es muy obligatorio, importante. entonces. ¿Perdón? Habría que reponer el voto obligatorio, a su juicio. Sí, pero ¿qué pasa? Que el voto obligatorio venía en la época de Pinochet, en que usted decidía si quería ser ciudadano o no, de manera que se vayan a inscribir los que son partidarios míos. Por eso salió, si usted quiere, y después está obligado a seguir votando toda su vida. Me tocó muchas veces encontrarme con personas que me decían, presidente, me tuve que inscribir para votar por usted, y ahora estoy obligado a seguir votando, porque el señor en aquellos años hizo con esa trampa. Yo voy a hacer que se inscriban los amigos míos y los demás no. Y cuando nosotros pensamos que por ese camino lo podíamos derrotar, y dijimos, si somos mayoría y nos inscribimos, le ganamos y votamos. Y celebramos, me acuerdo, cuando se inscribió el elector número 7 millones. Y fue un invento nosotros, porque a ojo buen cubero calculamos que ya van 7 millones inscritos. Entonces, si hay 7 millones inscritos, dijimos, ganamos. Bueno, le estoy diciendo porque con 7 millones calculábamos que en un universo total de 8 o 9 millones, el Pinochet no tenía más del 40%. ¿Y cómo Entonces, resolver entonces ahora el problema de falta de afección política? Entonces claro, porque creo que hay un tema muy importante que podemos introducir aquí, lo hemos conversado más de una vez con el señor ministro del Interior, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con este aparatito, en donde usted puede decir que tiene todo el conocimiento de la humanidad acá adentro, ¿no? Y nos podemos informar por lo que está aquí. Pero más importante que eso establece una inmediatez. Antes hablaba el líder, el jefe del partido, la ciudadanía escuchaba, lo leía en el diario y votaba. Ahora, el que esté siguiendo este programa, no quiero ver lo que me están mandando a decir los tweets en contra mía. ¿No? Es así. Pero ¿cómo es posible? Todavía la hago hablando. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso me parece, eso es una nueva forma. Y en consecuencia, la pregunta que uno se hace es, primera cosa en la nueva Constitución, ¿vamos a tener algún mecanismo por el cual seamos también capaces de escuchar? Escuchar en el buen sentido de la expresión. Escuchar. No estoy diciendo que haya que hacer un plebiscito para cada cosa, pero sí me parece que en determinados momentos podemos aprender de otros ejemplos. ¿Sabía usted que en Uruguay, por ejemplo, tienen la institución por la cual ellos pueden derogar una ley? Interesante, ¿eh? Pueden derogar. Yo a usted lo elegí, aprobó una ley, no me representa. Llamo a derogarla. Si hay un número de ciudadanos que dicen sí, deroguémosla, hay que hacer plebiscito. Una sola condición. En ese plebiscito tiene que votar más gente que la gente que votó para elegir a ese parlamento cuya ley le estoy derogando. Mire usted. Bueno,
Ese tipo de cosas, usted puede pensarlas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo hacer para conectarse de una manera con la ciudadanía distinta? Todos sabemos los pros y los contras de las redes, pero tenemos que tomarlas en cuenta, porque eso es una realidad, ¿no? Entonces, me ha tocado estar en reuniones presenciales, digamos, en que arriba le están poniendo los tweets que la gente va mandando. 2 veces me he sorprendido respondiendo a los tweets y olvidándome de los que se dieron el trabajo de ir a escucharme. ¿Me explico? Sí. Entonces, este es el tipo de cosas que debieran estar en el debate. ¿Cómo las vamos a procesar? Porque seguimos con instituciones del siglo XX y mire usted, ¿dónde estamos ahora? En que ya el Zoom nos parece lo más normal, ¿verdad? Si usted no tiene un par de sumas al día, no es nadie. En tiempos de cuarentena, claro. Entonces, es aquí donde yo creo que es tan importante cómo somos capaces de congeniar lo que decía antes, la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción. Yo tengo una convicción muy grande. Sí, pero mire, la quiere llevar a cabo de una manera muy irresponsable. Pues no me diga que con esto lo vas a arreglar, ¿no? Imprimiendo billetes usted no resuelve nada. Entonces, por eso tomamos ciertas normas. La norma de que el presidente es el único que tiene iniciativa es porque antes, en una época, los parlamentarios tenían iniciativa. Y no le digo lo que eso implica. Bueno, es una realidad. Aquí hay otra pregunta de... Mira, perdón, ¿puedo agregar algo muy ¿Sí? breve sobre este punto que me parece que es de la Sí, máxima ministro. importancia? Muy corto. Sí, ministro. El cáncer de la democracia moderna es el populismo, esa es la verdad. Hoy día lo que hemos visto en los últimos años, el surgimiento de liderazgos populistas que incluso han alcanzado la presidencia de importantes países en la región, en el mundo. No los voy a mencionar porque como soy ministro del Interior puedo meter las patas, pero es una tendencia muy negativa. Y yo creo que eso en gran medida se explica por el discurso antipolítica que se ha instalado en muchos lugares y el surgimiento de esto que Moisés Naim llamó los micropoderes, que amenazan la representación política y la toma de decisiones, la hacen mucho más desestructurada y más compleja. A mí en lo personal me carga el discurso antipolítica, aunque los políticos reconozco que hacemos mérito a veces para merecerlo, pero la política es fundamental, no se ha inventado ninguna otra fórmula distinta a la política y a la democracia para poder aprender a convivir y resolver nuestras disputas pacíficamente. Por lo tanto, creo que este es un tema de primera importancia, yo insisto y lo pongo sobre la mesa, cómo le damos mayor legitimidad, mayor fortaleza y mayor empatía, por último, por decirlo de alguna manera, a nuestro sistema político con los ciudadanos. Porque efectivamente hoy día está en el piso. Llevamos 30 años, porque habían alertas de que esto podía pasar, llevamos 30 años viendo un deterioro en el respaldo, el apoyo de todas las instituciones y liderazgos políticos. En la última encuesta CEP, post 18 de octubre, fue dramática. Es la primera en la historia donde todos los liderazgos políticos caen en su evaluación, en su aprobación. Eso nunca había pasado. Aprobación de 2 o 3% de los partidos, del Parlamento, las instituciones políticas, sea el gobierno, la Fiscalía, el Poder Judicial, todo con niveles de respaldo muy bajos, y eso es grave, eso es complejo, eso es delicado, eso tenemos que atenderlo. Y por supuesto que podemos discutir el voto obligatorio. Yo estoy de acuerdo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, pese a que todos fuimos partidarios del voto voluntario, es un tema que creo que tenemos que discutirlo. Por supuesto que podemos discutir el régimen político, es importante el sistema electoral, pero creo que hay un elemento central, algo dijo el presidente Lagos, que es más viejo que el hilo negro, que son los liderazgos políticos. Eso no se hace por ley y no se inventa, digamos, por generación espontánea, sino que depende de las instituciones políticas y del surgimiento de personalidades políticas. Eso es lo más complejo, porque eso no se compra en el mercado, digamos, en Amazon o en eBay, sino que... ¿Cuáles son las características del liderazgo político que se requiere para abordar los desafíos que Chile enfrenta? Yo creo que hay cosas que son naturales. Si pudiéramos hacer un listado de características. Por ejemplo, el carácter, el talante de las personas. Pero a mi juicio hoy día hay 2 elementos que son relevantes. Uno, la capacidad, la formación, el entendimiento. No solo, alguien diría, ya es medio sútica esta frase, del Excel, porque hoy día muchos dicen que se necesita más Word y Excel, estoy de acuerdo, quizás
se necesita los dos, de Excel y Word, pero sí de pensamiento político, de reflexión política, de filosofía política, porque las viejas ideas, creo que muchas siguen más vigentes que nunca. Aristóteles decía que la virtud principal de un político es la prudencia. ¿Y cuánta falta nos hace hoy día la prudencia? Entonces, primero hay un elemento de formación, obviamente también de capacidad de conexión, de empatizar, de estar en contacto con la ciudadanía, pero hoy día quizás el principal elemento de novedad es lo que decía el presidente Lago respecto a las redes sociales. Tenemos que aprender a convivir con las redes sociales. Yo no digo que son una amenaza a la democracia, ni tampoco que son el gran paradigma de la democracia. Tiene obviamente elementos positivos y elementos negativos. Hoy día el amedrentamiento, la violencia, la funa de las redes sociales son terribles, pero también creo que le da poder a los ciudadanos para poder conectarse con sus representantes y poder tener más poder como ciudadanos en el debate público. Entonces creo que hay que aprender a vivir con eso, hay que aprender a ponderarlo adecuadamente, y creo que, y esto quizá una reflexión de un joven político a uno con mucha experiencia, es tan simple como cuando hay que tomar decisiones, a veces hay que apagar este teléfono y deliberar y reflexionar sobre aquello que creemos que es mejor y hacerlo con convicción. Aunque eso no signifique insulto, garabato, amenaza incluso, creo que eso es delicado de lo que ha pasado en los últimos días, la amenaza a los políticos en las redes sociales, y a cualquier representante, a los jueces, a los deportistas, hemos tenido todo tipo de situaciones, pero creo que hay que aprender a convivir con las redes sociales y a veces por un rato apagarlas y reflexionar en función de lo que creemos que es lo justo, lo correcto, y que en definitiva pensamos que apunta, como decía antes, al interés general, que es la esencia de la convivencia democrática. Y en cuanto a capacidades, a dos capacidades que son el tener la capacidad para conducir la emocionalidad que existe en la población y trasladarla a un debate o una deliberación racional y ser capaz de ir, no ser una caja de resonancia en el fondo más de estas emociones y de estas demandas, sino que tomándolas para poder a través de la deliberación, de la negociación y de los acuerdos, transformándolas en políticas públicas adecuadas. ¿Qué importancia tienen esas competencias, presidente Lago? Bueno, lo que ocurre es que son las dos éticas a las cuales me referí. La de la convicción y la de la responsabilidad. Con la pura convicción no basta. Porque, a ver, yo estaba convencido cuando me nombraron ministro de Obras Públicas que había que unir a Chile en una carretera hasta Puerto Montt. Y por supuesto, el ministro de Hacienda me dijo no tengo plata. Entonces me embarqué en serio en hacer las concesiones. Mire usted, no más TAG es hoy día. Lógico, si ya está hecha la carretera. Pero hay que seguir haciéndolas, claro. Ahora, le pongo el ejemplo de la responsabilidad. ¿En qué sentido? Llegué a Alemania tratando de conseguir que vinieran a invertir a Chile también. Y a una conferencia me invitaron a dar de la Fundación Ever, de donde están los amigos de la tribu mía, y había en primera fila un amigo mío que era miembro del Parlamento alemán. Entonces me dice, pero Ricardo, ¿cómo es posible tú, socialista, planteando carreteras a peaje? Si nosotros acá todas las autobahn, todas las carreteras son libres. Yo lo miré y le dije, pero mira, si es tan simple. En Chile la presión tributaria es 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado recauda 18% del producto y con eso financia todo esto. En cambio, ustedes aquí recaudan más del 40% del producto. Si yo tuviera el 40% del producto, también hago carreteras gratis. Ahora, pero como estaba convencido, porque me explicaron que si no lo hacíamos, teníamos un déficit de infraestructura que nos impedía competir en todo. Entonces dije, ya, pues estudiamos esto. Y lo hicimos. ¿Sabe usted qué porcentaje de todos los impuestos de Chile es lo que usted paga en peaje hoy?
todo lo que se pague en peaje, si yo quiero suprimir los peajes, me basta con un 1.5% de los impuestos, que yo los aumento y hago la... Mire qué fácil. No más TAC, auménteme el 1.5%. Entonces, ¿cómo combina usted la responsabilidad con la ética del compromiso? Quiero hacer esto, y la única forma que tengo es esta. Entonces estoy combinando las dos cosas. Hago la carretera, pero el que la usa la paga. Ah, es incómodo, claro que es incómodo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy también? ¿Y por qué no más TAG? Porque el número de autos que circulaban 25 años atrás, no le digo lo que era respecto a los que circulan hoy. Y aquellos que tienen dificultades en pagar el TAG son personas que accedieron por primera vez a un modesto automóvil. Se encuentran con que no solamente la benzina, también hay que pagar el TAG. Esas cosas yo las entiendo, pero trato de explicar de una manera concreta cómo usted es capaz de realizar ambas tareas. El compromiso es lo que hay que hacer, porque un líder que no se cree lo que está diciendo, la ciudadanía se da cuenta. Cada vez que yo decía algo me la creía. Tenía convicción. Gracias, A presidente. veces demasiado, ¿no? Una vez que le pedí a un diputado que no siguiera aplaudiendo. Me estaba aplaudiendo un discurso. Estábamos entregando un metro, la línea de metro de Puente Alto. Y el diputado me aplaudía. Tanto y me molesté. Le dije, por favor, diputado, no me aplauda más. Usted no me ha aprobado ni un peso de impuestos nunca. Y este metro está hecho todo con los impuestos de la gente. Usted no tiene derecho a aplaudir. Gracias, presidente. Me excedí, ¿verdad? Pero eso implica la convicción. Después le pedí disculpas, señor diputado, porque no era justo lo que había hecho. Pero lo que quiero decir es que en alguna forma u otra, cuando usted dice liderazgo, bueno, el liderazgo es eso. Liderazgo es cuando después del plebiscito muchos pensaron que podía ser presidente. Y les dije que por ningún motivo. Porque era poner en duda cómo se iban a comportar los que estaban al frente, y si yo era candidato a lo mejor se mojaban y se acababa todo. Nos queda el tiempo para una última pregunta y tiene que ver con lo que estábamos conversando. ¿Qué mecanismos tendrían que utilizar Chile para no caer en el populismo? Pregunta uno de nuestros auditores. Ministro Blumel. Sí, solo una muy reflexión a propósito de lo que decía el presidente Lagos, y tu pregunta, digamos, de cómo construir acuerdos, digamos, cómo tener alguna capacidad de ponernos de acuerdo en algunos aspectos esenciales. Obviamente eso tiene que ver también con esta pregunta, con fortalecer las instituciones políticas, la representación, obviamente a la luz de los desafíos del siglo XXI. Obviamente hay que crear espacios de participación, estos mecanismos de redes sociales para poder también tener voz, y fijar ciertas posiciones de parte de la ciudadanía a través de esos medios, me parece que también son elementos válidos, pero creo que hay un componente de alguna manera que hay que poner sobre la mesa con convicción y con liderazgo, que es la orientación hacia dónde se apuntan las decisiones. Porque me quedé reflexionando un poco lo que decía el presidente Lagos de la importancia de la ética, de la responsabilidad y el compromiso, y me acordé de la ética kantiana también. ¿Qué es lo que es la ética kantiana con su imperativo categórico? Es nunca tratar a las personas como medios, sino siempre como fines en sí mismos. Y eso creo que va más allá de derecha y izquierda. Porque efectivamente cuando hacía la alusión o la anécdota de las carreteras, y claro, un compañero socialista de viejo cuño le puede haber dicho al presidente Lagos, ¿cómo usted va a cobrar peaje por hacer carretera? Precisamente eso lo que está haciendo es vulnerar esa regla fundamental de la ética kantiana, digamos, es decir, ¿qué es lo importante? ¿Las personas o el medio en sí mismo, digamos, que es que no puede haber participación de privados en la provisión de bienes públicos? Y ese es un tema bien de fondo, porque hoy día lo que prima en el debate muchas veces, y el debate que tuvimos la última semana y anoche y hoy, precisamente pasa en parte por eso, que al buscar ciertos fines, usamos a las personas como medios. Y claro, ¿qué era lo importante? ¿La carretera para mejorar la calidad de vida? ¿O lo importante o lo inaceptable era
que participaran los privados, que se cobrasen los peajes. O bien, como lo ha planteado muchas veces el presidente Lago, bueno, esperar 20, 30 años hasta tener carretera de primer mundo, porque si en Chile en algo nos anticipamos en tener infraestructura de primer mundo. Por supuesto que hoy día hay que revisar la forma de pago, las tarifas, los peajes, evidentemente, si el país cambió. Y las tensiones sociales acumuladas, y lo que hablamos de la clase media, ponen un desafío gigantesco. Pero yo creo que el liderazgo político precisamente pasa por eso, pasa por defender con convicción algunas cosas fundamentales, y creo que poner sobre la mesa que las personas siempre son fines y nunca son medios es un aspecto que no podemos olvidar, porque finalmente lo que importa es cómo le damos el mayor bienestar, la mayor libertad y las mayores oportunidades a la mayor cantidad de personas para que cada uno pueda desarrollar de la mejor forma sus proyectos de vida. Y eso obviamente sobre la base de ciertos aspectos comunes. Pero ahí yo creo que hay un tema de fondo que muchas veces hemos olvidado y estamos privilegiando fines, que significa usar a las personas como medios. Y eso es la antiesencia, podríamos decirlo de alguna manera, de lo que es la ética, digamos, que creo yo de motivar la actividad política. Muchas gracias, ministro. Y bueno, ya llegamos a la hora del término de nuestro encuentro. Quiero agradecerles al presidente Ricardo Lagos Escobar y al ministro Gonzalo Rubén Maquíver. Y también quiero agradecerle a las más de 300 personas que se conectaron a través de Zoom y más de 63.000 reproducciones a través de EMOL TV. Bueno, les deseo mucha suerte a todos, especialmente al ministro Blumel, al presidente Lago, y los esperamos en la Universidad del Desarrollo en las próximas actividades que vamos a planificar para seguir conversando sobre temas tan relevantes para nuestro país. Muchas gracias, muy buenas noches.